Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, vamos a hablar un chin del patio, señores. Hemos dado la vuelta al mundo y no queremos hablar del patio. Otra vez, el sexto día yo hablando del patio. Bueno. No, pero vamos arriba. Vamos arriba. Mira, no son lo mismo. Mira, es cierto. Que es verdad que ayer por la mañana, de lunes a viernes, no te oye los sábados tampoco. Mira, en una emisora hermana, en Rumba. El lunes. De 7 a 10:30. El lunes, en la semanal, el presidente Abinader habló sobre los temas de corrupción, de los logros de su gestión, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque él señala como un logro la recuperación de unos 6.500 millones de pesos en los casos diversos de corrupción. Me llama mucho la atención porque la ex procuradora, la magistrada Miriam Germán Brito, en noviembre del año pasado, cuando puso en funcionamiento el INCABIDE, el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, dio una relación de los bienes incautados y su valor en el mercado. Y resulta que en esa relación que da la magistrada Germán en noviembre del año pasado, finales de noviembre, esos bienes ascienden a unos 3.000 y tantos de millones de pesos. La mayoría de esos bienes, el 80% de ese valor, son bienes inmuebles y vehículos y joyas. Entonces, y $1 millón y pico de dólares en efectivo que ven ahí. Entonces, el presidente Abinader dice en la semanal que se ha incautado unos 6.500 millones de pesos. Se duplicó de noviembre. Sí, en 7 meses. Incluso dice que un solo caso, un caso desconocido para la opinión pública, el caso de las EDES, produjo, vamos a decir, recuperaciones patrimoniales para el Estado por 3.000 millones de pesos. Todo el mundo se sorprende, pero ven acá, yo no sabía que había un caso de las EDES, ni sé quiénes son los imputados, ni sé cuánto dio cada uno, ni bajo qué. Ni son de ninguno de los animales marinos. No, el caso EDES. Lo más sorprendente es lo que tú señalas, que de repente en una semana... Perdón. Oye, lo más grave de todo eso, porque lo que hemos dicho es suficientemente grave. Pero tú sabes lo que dijo el presidente. Ese dinero lo vamos a incluir, esos 6.500 millones, lo vamos a incluir en el presupuesto del año que viene. Y vendieron todos los bienes. ¿Cuál sería el mecanismo? Porque es que yo no sé, porque hay un paquetón de apartamentos, locales, fincas, villas, joyas, vehículos. Entonces, todo eso ya lo vendieron. Se van a subastar. No, ya lo subastaron porque lo van a incluir en el presupuesto. En el presupuesto tú lo que incluye dinero. Tú no incluyes un carro, o un apartamento, o una villa. Tú lo incluyes dinero. Entonces, ¿O lo puedes incluir como entrada? Como... Sí, pero ¿qué fue lo que entró? ¿El dinero o el apartamento? Tú puedes decir, lo vamos a incluir en el patrimonio del Estado. Sí. Una vez agoten todos los procesos legales pertinentes, sentencia firme con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero tú no puedes decir que tú vas a incluir un dinero que todavía no ha sido, con acuerdo que todavía no ha sido sancionado en tribunales. Y que hay 120.000 millones más en proceso con vocación de ser recuperado. O sea, ustedes están oyendo el nivel de... Pero mi pregunta, yo tengo muchísimas preguntas. La primera es, ¿por qué eso no lo dice el Ministerio Público? ¿Quién tiene que decir eso? Porque, ¿qué hace el presidente hablando de eso? Aquí no hay una noticia independiente, supuestamente. ¿Y dónde están los medios y los periodistas para solicitar ese tipo de información detallada? No, porque es que yo creo que todo el que estaba ahí, al igual que yo, se sorprendió cuando oyó ese número. Sí, pero oímos eso y nos sorprendemos, pero no sabemos. Entonces lo lógico es preguntar. Ese es el punto. Exacto. El etos, como dice un amigo mío. Sí. Tú puedes decir lo que tú quieras. El asunto es que deja mucho que desear que en una semanal, de repente, como un número más, nos tiren un contrabando, que hubo un acuerdo con los imputados del
del expediente eléctrico para devolver 3.000 millones de pesos al Estado, al Estado dominicano y a la Procuraduría. ¿Tú sabías que había un expediente eléctrico? Yo no sabía eso. Yo lo sabía porque yo tengo memoria. Yo tengo memoria. Ajá. Hace unos años, eso fue en el gobierno pasado de Luis Abinader, hoy Superintendencia de Electricidad. Una querella, sí. Andrés Astacio se apersonó con doña Milagros Ortiz Bosch al despacho de Miriam Germán, junto a Miguel Valerio, que se constituyó en parte civil abogado, en exacto. ese expediente, nada más y nada menos, reclamando 55.000 millones de pesos. O sea, si lo transaron en 3 está bien. Un descuento de 52.000. Un 3 como un ¿cuánto? Un menos de un 5. Un descuento de 52.000 millones de descuento. Claro. Entonces... Un descuento de un 95%. Yo sabía que eso estaba ahí. Ahora, que alguien presente una querella no quiere decir que el Ministerio Público lo investigue, lo dé para adelante. Parece que investigaron, pero llegaron al punto de terminar en acuerdos. Entonces había sotoboche, ¿verdad? Como tú dices, un rum. Se decía que uno de los eventuales imputados, que hasta hizo un programa con Nuria y esto, no sé si recuerdas, sobre el tema de los medidores eléctricos y qué sé yo. Sí, de Máximo Tilla. De que había llegado a un acuerdo y que había devuelto 2.000 millones de pesos. No, 3.000. No, pero lo que se decía en el chisme, en el rum. Sí. Porque lo del presidente no es un rum. El presidente es una cifra oficial. Claro. ¿Ya la dio el presidente? No puede ser que con ese nivel de opacidad, yo entiendo que las investigaciones del Ministerio Público se realizan en secreto, pero ya llega un punto donde, sobre todo si tú llegas a un acuerdo para desistir de la acción pública, la ciudadanía tiene el derecho de conocer bajo qué términos se estableció ese acuerdo. ¿Qué implica eso? ¿Se lo han preguntado? Pero, pero si vamos a partir del hecho de que no, para yo saber algo, asumir que es lo que tú yo saber algo, tengo que preguntarlo. Sí, pues entonces, pero claro, no, porque tú dices lo que a ti te interesa decir políticamente. Políticamente te interesa decir que hiciste esto y que lograste esto. Ahora la prensa y el sector, la oposición y todo el mundo que lance la pregunta. Yo pensaba que la administración pública tenía un principio de transparencia. Sí. Pensaba, señores, incluso constitucionalizado. Pero tú estás hablando... Y que yo no tengo que preguntarlo. Si es un deber, es una obligación. Si te niegan la información, entonces no es transparente. Es rendir cuenta. Pero no te la niegan. Bueno, pero esa es otra metodología. Pero una cosa son las investigaciones secretas, como tú dices, y otra es que tú le diste una solución judicial a un caso de forma clandestina. Y de repente el presidente... No pero oye, Luis supuestamente. Es que no sabemos. El presidente se paró, sabemos, porque el presidente el lunes se paró y dio la cifra. Como que recuperamos 3.000 millones. Según, parece que Luis creía que todos lo sabíamos, porque él lo dijo como una cifra más. Sí. Es como que la economía creció un 5% y él fue el 27 de febrero un discurso, la economía dominicana creció un 5%, cosa que todo el mundo sabe. Claro. Pero como tú dices, o sea, es que... y además, señora, además si de 123.000 millones, porque de una cifra enorme, tú lo que has recuperado son 6.000 millones. Exacto. Eso es otro. A mí me parece que tampoco, saludo el hecho de que haya un Ministerio Público independiente, nombrado por el Poder Ejecutivo, pero independiente. Bueno, por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero es lo mismo. No es lo mismo, pero aquí sí es lo mismo. Es lo mismo porque es de una propuesta del presidente de la República. El presidente propone a uno solo. Sí, cierto, tienes razón. En el caso del Ministerio Público, sí. Sí. Como siempre ha sido, pero modificaron la Constitución para cambiar el esquema. Entonces, ¿por qué no lo dejaron igual que antes? Si estaba bien antes, está bien ahora también. Si estaba bien antes, está bien pero ahora. ¿para qué hace ese show de ir a una reforma constitucional? Porque había que hacer un show. Tú no entiendes. Eso es todo. Entonces, un show para poner un transitorio a la Constitución en la relación presidencial. Mira, necesitábamos referéndum, pero entonces, ahora tú tienes un ministerio... oye, el otro tema de esto, que tú tienes un ministerio público independiente que está haciendo una labor, y no hay duda, quizás por primera vez alguien devuelve dinero y todo, eso está muy bien, es un avance. Ahora, cuando tú lo comparas con los 135.000 millones que se dice que se robaron y que están en 285 expedientes que tiene el Ministerio Público, te das cuenta que ha sido un fracaso en términos del impacto que ha tenido la persecución. Y por otro lado, esos 6.500 millones de pesos no los recuperó el Ministerio Público.
lo recuperó un grupo de abogados que se ganaron 1.000 millones de pesos, de esos 975 millones de pesos. Le costó 1.000 millones de pesos al Estado recuperar menos de un 6.500 de lo que había. Porque ellos cobraron un 15%. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán esos fiscales que ganan 40, 50 mil pesos? Que están ahí investigando, que tienen que gastar combustible, que duran hasta las 12 de la noche en la Procuraduría y que se fajan cuando ellos son los que hacen toda la investigación, la persecución, y de repente vienen unos abogados y cogen. Tú tienes un expediente ahí, ¿cuánto? ¿De quién? Fulano. Coño, ese tipo tiene cuarto, ven, pa. Sí. No, y cobran un 15. Ajá. Además, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir esos abogados? Lo primero, ¿para qué tú nombraste esos abogados? Eso es lo primero. ¿Cuál es el criterio para determinar el porcentaje que van a cobrar? O sea, ¿y para elegirlo? Para elegirlo. ¿Para saber quiénes son? ¿Son amigos tuyos del PRM o son abogados que fueron elegidos en un concurso? Porque aquí hay más de 100.000 abogados. Por estimación. No, hay gente que tiene más capacidad, probablemente en materia penal. Y mejor formación y más trayectoria. Y que la ley 340 no funciona para ayudar a los amigos. No, porque la Pero mientras tanto, yo creo que es un avance. Es positivo que se haya recuperado algo de los robados, ¿verdad? De los alegadamente robados. La ley 340 atenta contra la amistad. Sí. Pero vamos a buscar otra más. No, ahora la están modificando para que que sea más amistosa. Para que sea más amistosa. Más flexible. Increíble. Pero mira, eso es preocupante, eso, señores. Lo que ha pasado ahí. Y aquí la gente como que ha perdido. Los que protestaban están todos nombrados. Ese es el problema. Aquí hace falta prensa de investigación, porque tenemos dos ejemplos que le falta mucho. Aquí hay 2 o 3. 2 o 3 ejemplos. 2 o 3. Nada más. Pero hay cosas que nunca la tocan. ¿Y dónde fue Milton Morrison a desmentir lo de la casa? Esa tuvo buena. Y lo de la casa. Y aplicarlo de su casa. No fue explicarlo de su casa, pero no lo desmentió, lo explicó. Lo explicó, pero sin explicarlo. ¿Entiendes? Él lo explicó, pero sin explicarlo. Entonces él fue a un programa. Entonces sacaron una cuestión de que habían unos contratos de publicidad. Mientras tanto, y dice, oye, pero yo el desmentido. No, el contrato de publicidad no fue a ella, fue a la compañía de ella. Por otro lado, y para no salir del Palacio Nacional, el presidente convocó para el lunes el Consejo Nacional de la Magistratura. Y tú y yo que somos abogados y que nos interesan esos temas, pues yo quisiera resaltar algunos elementos. El presidente Luis Abinader, para mí, habría que hacer el análisis, pero en términos individuales es la figura presidencial. Porque el PLD gobernó, ¿verdad?, durante un tiempo suficiente para nombrar a todo el mundo. Eso nadie lo discute. Pero como figura individual, me parece que el presidente Abinader es la persona que más jueces de las altas cortes va a designar. Se va con ese honor. Igual que Donald Trump. Va a designar ahora 4 nuevos jueces, o va a proceso de evaluación el lunes, a partir del lunes, 4 jueces de la Suprema. De los ¿Cuáles son los que vencen? ¿Cuáles son los que expiran? Bueno, yo lo tengo por aquí. Moisés Ferrer, Alexis Reed. Déjame buscarte, que yo lo tengo exactamente eso aquí. Pero sé que Alexis Reed y Moisés Ferrer. Sí. Tengo entendido que el magistrado Reed ya... ¿Cuántos en la Suprema? ¿Cuántos que son, José? No, son 16 jueces. 16, pero mire, 16. Los jueces que van a estar sometidos a evaluación son Manuel Alexis Reed Ortiz. Excelente, además. Tremendo juez. Un magistrado que de verdad honra a la Suprema Corte de Justicia y el sistema judicial dominicano. Y ha hecho grandes aportes doctrinarios. ¿Pudieran repetir ese juez? Es el presidente, además de la tercera sala, que es lo que se llama la sala Zafacón. En el caso de Alexis Reed es difícil que se repita porque tiene 72 años, me parece. Está cerca de la edad de retiro. Va a jubilar, él va a ser sustituido. Pero es un individuo que de verdad que merecería mantenerse en la Suprema. Ha hecho grandes aportes doctrinarios. Un hombre con una trayectoria muy en la jurisdicción inmobiliaria. Y en las sentencias que ha redactado, ¿no? Es el presidente de la sala contencioso administrativa, tributaria, laboral, lo que se llama la sala Zafacón, la tercera sala. Sí. Porque está la penal, la civil y la Zafacón. O sea, no todo lo demás temas. Porque no es. Además, porque eso no es derecho de diario. Eso no es de alquilar casa, de cobrar facturas. Los otros que van a evaluación son Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón.
En el caso de Moisés, que lo conozco, también me parece que tiene todas las condiciones para mantenerse. Un hombre, además, que tiene joven, incluso para presidir la sala. Para presidir esa sala. Porque Moisés Ferrer viene de la jurisdicción contencioso administrativa, del Tribunal Superior Administrativo. Y en el caso, pero uno presume o prevé que estos jueces, que el presidente Abinader, que sale en el 2028, va a tratar de decidir en estos casos, o de influenciar desde su posición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente de la República, además de que tiene al presidente del Senado, que es afín a su partido, el presidente de la Cámara de Diputados, afín a su partido, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional, que es el presidente de un órgano extrapoder, pero que fue designado por él. Que también hay que sustituirlo porque era juez de la Suprema. Pero perdón, vamos a llegar ahí. Y ahí tiene 4 votos asegurados, pensaría uno. Hay 2 de la Suprema Corte de Justicia. Uno pensaría que estarían inclinados a favorecer a sus pares, pero hay que saber que el presidente Luis R. Molina y la magistrada Nacin Salcedo van a evaluación el año que viene, o sea que tampoco preveo que entren en conflicto directo con el presidente de la República para impulsar la designación de algunos de estos magistrados, o que se mantengan algunos de estos magistrados. Y entonces ya quedan el presidente, los 2 que representan la segunda mayoría, que en este caso la Fuerza del Pueblo. En el Senado es Omar Fernández, y en la Cámara de Diputados Tobías Crespo. Entonces son estos 4 los que irían a evaluación ahora, de la matrícula de 16 jueces. Más hay que llenar la vacante que dejó, como decía Eliseo, Napoleón Esteves Lavandier, que fue designado presidente del Tribunal Constitucional. O sea que van a elegir 5 jueces de 16 jueces de la Suprema. Podrían estar eligiendo 5 porque pueden ratificar algunos. Pueden ratificar algunos. Pero se van a unos. Yo vuelvo y te reitero, yo creo que Luis va a privilegiar gente que de alguna manera en el futuro se lo agradezcan, porque él es un presidente que va de salida. Y los presidentes que van de salida lo que quieren es tranquilidad. Sucedió, por ejemplo, con Balaguer en el 78, que no admitió el triunfo de Antonio Guzmán hasta que no le garantizaron el control del Senado, modificó la ley orgánica de la Fuerza Armada, transfirió a las Fuerzas Armadas el DNI, los comedores económicos, es decir, preparó su salida. Con el Senado es que en esa época elegía a los jueces del orden judicial. Balaguer le temía la desconsideración. Entonces, claro, a la desconsideración, al maltrato, que fuera perseguido. Entonces ya a través del Senado controlaba a los jueces. Entonces, ¿qué es lo que quiere un presidente cuando va a salir? Tranquilidad. Yo pienso que es legítimo hasta cierto punto, ¿no? En el caso de la evaluación se hace en virtud del artículo 181 de la Constitución. Entonces, en abril del año 2026 estarán en evaluación el presidente Luis R. Molina. Ya incluso suenan sustitutos de Luis R. Molina, afines al presidente Abinader, amigos del presidente Abinader, amigos de infancia, de Loyola, he escuchado abogados de prestigio también, pero afines al PRD o al presidente. Pero pudiese también eventualmente el magistrado Luis Henry Molina, que no ha hecho una labor, yo pienso que positiva. Sí, lo ha hecho bien. Sobre todo ha modernizado el Poder Judicial, se ha concentrado mucho en eso. Se ha concentrado mucho en la parte administrativa, en mejorar la parte administrativa del Poder Judicial. Yo creo que tiene importantes logros en este sentido, pero uno se pregunta, ¿un presidente en esas condiciones de salida va a ratificar a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que incluso fue miembro del comité central del partido y teniendo la oportunidad de oposición, de poner a los de él? De un partido de oposición, teniendo la oportunidad de favorecer a uno de los de él? No sé, habrá que ver. También, José, el Tribunal Superior Electoral cumplen su periodo los jueces que serían sometidos también a procesos de evaluación. Manuel Herrera Carbucia, primer sustituto del presidente, excelente magistrado también. Pilar Jiménez, segunda sustituta. Francisco Jerez Mena, en materia, que es el presidente de la Cámara Penal. Fran Soto, también un penalista, viene del Ministerio Público. Y serían evaluados Vanessa Costa, estudió con nosotros, Eliseo, en Locamaima. Sí. Samuel Arias Arseno, excelente magistrado en materia civil. Anselmo Bello Ferreras, María Garavito,
Justiniano Montero, un maestro del derecho. Maestro. Eso sí es verdad. Maestro de maestros. Ese duro. Justiniano. Y Nancy Salcedo, que es actualmente la secretaria del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que estaríamos hablando de 9 jueces en adición a los 5 que serían 14. Designados. Ya estamos por 14, más el presidente de la Suprema, ya tenemos a 15. Y en el caso del magistrado Francisco Ortega Polanco, en noviembre del 2027 cumple su periodo como juez. O sea que Luis estaría sustituyendo o ratificando completa a los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia. A esto hay que agregarle el Tribunal Constitucional, porque vencen en diciembre del año 2023. 27. No, pero espérate, en diciembre del 2023 ya Luis nombró a Napoleón Esteves, que es el presidente, a Federico Aristi, a Mauri Amílcar Reyes Torres, a Sonia Argentina Díaz y a Yarme Esperanza Ferreira Félix como miembros titulares. O sea que designó 1, 2, 3, 4, 5 jueces. Y se vencen en el año 2027, en diciembre del 2027, 4 nuevos jueces, o sea que serían 9, que estaríamos hablando de José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Ver, Domingo Antonio Gil y Miguel Valera. Pero además Luis va a elegir a partir del lunes los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral que también se vencieron. Es decir, prácticamente todas las altas cortes serán escogidas por el presidente Luis Abinader. Como decía Balaguer, lo quieren todo. Bueno, llegamos al final del programa. Solo nos queda tiempo para agradecerle a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.